Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este cuarto webinar de Plataforma Emergente, que es una iniciativa que con mucho cariño hacemos desde los estudios Gabriel García Márquez para generar conversaciones en la industria audiovisual e interaccionando con otros sectores como las organizaciones de la sociedad civil o las universidades o colectivos. Y pues en esta ocasión estamos muy contentos en presentarles este tema que espero que les resulte tan emocionante y apasionante como a nosotros, que se llama Narrativas de la Esperanza, con invitadas de lujo que ahora se van a ir presentando. Y bueno, para iniciar quiero presentarles a nuestra moderadora, que es Tabata Vilar. Tabata Vilar es experta en políticas públicas, es una emprendedora también, practicante de Chin Chikung, directora general desde 2017 de Canacine. Y pues hemos traído en esta ocasión este webinar que es resultado de conversaciones que hemos tenido de manera individual con Tabata, con Mineko, con Juliana, con Cristel, y dijimos, bueno, pues vamos a llevar estas conversaciones tan padres que hemos tenido con estas 4 maravillosas mujeres a un webinar que esperemos que les resulte tan interesante a ustedes como a nosotros. Creemos que es un tema lindo y que es un tema por el que vale la pena reflexionar. Entonces, pues sin más, los dejo con Tabata, que va a moderar la sesión. Muchísimas gracias, Norma. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, un agradecimiento de corazón a los estudios Gabriel García Márquez por esta iniciativa. Creemos que es absolutamente relevante hablar de este tema. Y bueno, y también gracias, Norma, por la oportunidad de compartir este espacio pues con estas expertas, con estas mujeres admirables. La verdad es que comentábamos antes de empezar que leí sus currículums y bueno, si me pusiera a leerlos tomaríamos un rato grande, ¿no? de la sesión, porque son mujeres que tienen mucha experiencia en lo que estamos hablando y que lo que hacen pues impacta muchísimo más allá del entretenimiento, más allá del arte, más allá de lo que es el cine como eso tan completo en nuestra experiencia humana. Esto que hace que movamos conciencias, que sean call to actions para cambiar realidades, para cambiar el mundo en el que vivimos, obviamente, hacia mejor. Y bueno, sin más, quisiera pues presentar primero que nada a Cristel Musino. Cristel lidera una organización de la que le quiero pedir que ella misma nos platique, más que yo regarla diciendo cosas incompletas o imprecisas, sobre Luminate, que justamente es esta iniciativa que busca generar narrativas que llamen a un cambio en las acciones, que llamen un cambio. Bueno, ya estoy diciendo que hace Illuminate, entonces mejor, Cristel, te quisiera pasar la palabra para que nos hables de Illuminate y cuál es pues, qué desempeñas ahí y qué es lo que está buscando Illuminate en cuanto a las narrativas de género, de mujeres, Sí. etcétera. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Tabata. Y primero, bueno, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de hablar con todos ustedes que se han agregado a este webinar. Entonces, Luminate es una fundación filantrópica, fue creada por Pierre y Pam Omidyar. Pierre es uno de los creadores de eBay y bueno, pues con la riqueza que ha generado, decidió crear Luminate entre muchas otras fundaciones para donar gran cantidad de sus fondos que logró generar. Luminate como tal tiene la misión de lograr que los grupos subrepresentados tengan el poder, la información, para impactar las decisiones que están en sus vidas, ¿no? Básicamente lo que hace Luminate es financiar organizaciones en América Latina, África y Asia que están tratando de construir una democracia más justa y equitativa. Y parte de cómo se logra esto es a través de narrativas que logren quitar como los estereotipos de las personas subrepresentadas. Y eso es a lo que yo me dedico. Yo llevo el programa a nivel global en Luminate de cambios de narrativa, que realmente se enfoca en la construcción de narrativas más justas y equitativas
en torno a grupos subrepresentados. Me encantaría decirles que Luminate es una fundación que financia, por ejemplo, productos de entretenimiento o cine documental, y sí lo hacemos, pero no lo hacemos por financiar arte, lo hacemos para generar un cambio social. Entonces siempre estamos buscando cómo los productos que financiamos, qué impacto pueden tener en mejorar la vida de las personas, especialmente las que son subrepresentadas. Y con eso me refiero a mujeres, gente joven, comunidad LGBT, minorías raciales y étnicas. Ahí la dejo. Muchísimas gracias, Cristel. Bueno, pues como bien lo dije, nadie lo iba a poder explicar mejor que ella, y creo que es bien interesante pues que una fundación se dedique justamente a pensar en estas narrativas, que al final pues una narrativa nos dice quiénes somos, cómo nos vemos frente a los demás. Es algo pues sumamente importante, y que justamente aquí me permite dar la introducción a nuestra siguiente ponente, que es Juliana Martínez. Corrijo nuevamente, la doctora Juliana Martínez, ¿no? Que no es cualquier cosa tener un PhD en justamente el tema del estudio de los lenguajes y las culturas del mundo. Y lo más interesante es que esto puede sonar así como pues rocket science o como ciencia del espacio, pero justamente en su trayectoria lo que ella hace es tener esta experiencia y llevarla a la práctica, ¿no? Es cuando la academia y la práctica se juntan, y en esta llevada a la práctica, Juliana lo que hace es analizar y pues justamente ver este subtexto que hay en toda la comunicación que tenemos en estos contenidos audiovisuales y cinematográficos que vemos, ¿no? Y que luego el subtexto a veces, o la mayoría de las veces, es más importante que el texto. Y bueno, Juliana, sin más, quisiera que nos contaras un poco más de tu día a día, de lo que haces desde la universidad, desde lo que haces desde este espacio, desde tu trinchera, ¿no? Que has elegido y que me parece pues muy acertada. Adelante, Juliana. Bueno, muchas gracias, Tabata, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son una maravilla para generar más conversaciones. Yo, como decía Tabata, soy profesora en una universidad en Washington que se llama American University. No pudieron encontrar un nombre más original. Y allí lo que he hecho durante toda mi carrera académica es dedicarme al estudio de cómo la representación y cómo ciertas historias pueden afirmar o cambiar, retar ciertas narrativas, como decía Cristel, sobre todo de grupos subrepresentados, como las mujeres, como las personas LGBT, las personas racializadas, etcétera. Entonces, la idea en la parte académica, me concentro mucho en el cómo, no tanto en el qué es lo que estamos representando, sino la manera en la que se está haciendo y en el impacto que esas representaciones, así sean de ficción, de hecho, aún más cuando son de ficción, tienen en las vidas reales, cotidianas de grupos enteros de personas. Y aquí es donde conecto con la parte práctica. Yo llevo muchísimos años acompañando a diferentes productores de contenido, bien sea gente que hace videojuegos, por ejemplo, gente que hace juguetes digitales, gente que hace cine, gente que hace televisión, en pensar las historias que quieren contar, pero siendo un poco más consciente de las narrativas que inconscientemente pueden estarse afirmando sobre grupos de personas. Entonces, es como, ¿cuáles son esos sesgos, esos estereotipos con los que todas las personas hemos crecido, porque hemos crecido en sociedades que lastimosamente tienen unas jerarquías y que están basadas en estereotipos? Entonces, yo lo que hago es acompañar esos procesos de creación para invitar a los equipos de creadores a pensar en oportunidades para hacer que esas historias que ellos quieren contar, yo no soy guionista, yo no sé contar ninguna historia, y mi idea no es reemplazar el trabajo de los creadores, sino simplemente señalar dónde quizás se puede reflexionar para hacer que un personaje, para hacer que una historia sea más compleja, sea más auténtica y por lo tanto sea una mejor historia.
Entonces, ahí como que se junta mucho mi trabajo de investigación como académico, donde nos leemos entre 10 personas y nadie más nos lee, con productos que, pues como todas las personas aquí en este espacio saben, alcanzan millones de personas y realmente tienen un potencial de impacto muchísimo más grande, que es lo que hago junto a Cristel desde Lumini también en el programa que ella dirige de entretenimiento por el impacto social, ¿no? Donde estamos buscando todo el tiempo cómo crear un mundo real mejor a través de las historias que contamos desde la ficción. Muchísimas gracias, Juliana. Es de verdad que súper interesante. Y bueno, para un poco cerrar la pinza en cuanto a la llevada a la cancha o a la practicidad de estas ideas que, pues las narrativas, los discursos, las líneas, los textos, pues todo eso puede estar ahí ya en la estratosfera, bajarlo al contenido, ¿no? Eso es algo que, pues que justamente aquí hay esta experiencia y pues nadie más para hablar de eso mejor que Mineko, ¿no? Porque Mineko tiene pues varias películas que cumplen esta narrativa de cambio, ¿no? Esta narrativa que justamente ella le llama feeling good movies, ¿no? Que es estas películas de las que sales del cine contento, sales con el corazón, con ganas de hacer cosas, con hacer cambios, donde viste que los personajes tuvieron una curva dramática de mejora, y en ese sentido, pues esa ha sido un poco la producción o lo que Mineko ha hecho con películas como Kilómetro 37, que está por salir, ahí va el anuncio, obviamente Lady Rancho, ¿no? Que justamente tiene estas características, ¿no? Entonces, estamos en este momento, platicábamos antes de empezar y también, pues, Mineko, ya podremos hablar más de ello en adelante, pues que hay una película que justo cumple con las características de lo que estamos hablando ahora en cartelera, que es Radical, y que justamente tiene esa narrativa de la que estamos conversando, o de la que vamos a empezar a conversar. Pero sin más, Mineko, si nos quisieras platicar un poco más de ti y de cómo fue que llegaste pues a producir este tipo de contenido y cómo es que lo eliges tanto para comprarlo, porque Mineko compra y distribuye películas o lo ha hecho, escribe películas, produce películas, ¿no? Entonces, además de ser una amiga y una persona muy querida por todos en la industria, pues sería buenísimo que nos cuentes brevemente un poco de ti, de cómo llegaste a esto. Sí, gracias, Taba. Gracias, Norma, y qué gusto estar con todos ustedes. La verdad que llevo más de 30 años en esta industria maravillosa. Yo desde chica supe que quería ser parte de la industria de cine. Vengo de una familia japonesa, yo nací, me crié en Japón, mi papá es japonés, mi mamá es de Estados Unidos y mi abuelo japonés fue un productor de cine importante en Japón y él produjo la primera película de Kurosawa y después las películas de Godzilla. Y pues él decía que él tenía que hacer las películas de Godzilla para poder hacer las películas de Kurosawa, ¿no? Que eran más dramáticas y mucho más sofisticadas, pero la gente quería ver Godzilla, ¿no? Y todos los monstruos. Y pues yo seguí por mi camino, ¿no? Por el destino llegué a México, he hecho mi vida aquí, tanto personal como profesional, y hace varios años empecé a trabajar en una casa productora, después trabajé con Televisa Cine, Videocine, que es la distribuidora de Televisa, y yo era la directora internacional y una de mis responsabilidades era comprar las películas, se llama adquisiciones ese puesto, y pues yo leía los guiones antes de que las filmaran y hacía yo corridas financieras con el equipo de finanzas y hacíamos, ¿no?, comparativos y yo leía el guión y veía quiénes estaban anexo al proyecto, tanto el director, productor, actores, y veía yo la posibilidad de tener una película que nos podía ir bien en la taquilla, porque a final de cuentas es un negocio, ¿no? Y entonces era muy importante para nosotros ya retornar dinero a las arcas de videocine. Y ahí empecé, ¿no?, a comprar películas muy interesantes. Y después me fui a Paramount Pictures con el estudio más antiguo de Hollywood y a también seguir
comprando películas y haciendo coproducciones y para Latinoamérica. Entonces, sí, he comprado en guión películas como Hoodwink, que fue una película de animación ¿no? muy vista internacionalmente, que es una historia de Caperucita Roja, pero ¿no? Con mucho humor. He comprado una película, compré Juno, que fue una gran película. Eso sí, es un feel good movie en donde sí sales encantada del cine, ¿no? Y esa película ganó mejor guión. Y también colaboré con Huevo Cartoon, también que fue realmente la película, yo creo que mexicana más importante en animación, ¿no? Creo que de la primera que se hizo después de varios años de tener ¿no? Poquitas películas de animación en México y salieron con una película de huevos y de ahí colaboré en varias películas con ellos, después como productora con ellos. Y creo que estas películas que te hacen reír y que puedes ir al cine con la familia también tienen un gran valor. Y después de distribuir todo, desde Vice y Hellboy y películas de terror como Rec y Orfanato, que ¿no? También los compré en guión, ¿no? Un día dije, necesito escribir mi película porque ¿no? Y estaba yo con esta inquietud y quería hacer una película que hiciera reír a la gente, que igual les hacía llorar un poquito ¿no? Con momentos emocionales. Y empecé a hacer un estudio, análisis de las películas mexicanas que les había ido muy bien en cines. Entonces vi, no se aceptan devoluciones, también recurrí a Nosotros los Nobles y otras películas que pues hemos visto a través de los años que tuvieron como esta conexión con la audiencia y es cuando yo escribí Lady Rancho, que ¿no? Fue un nombre que pusieron los que crearon el tráiler y me encantó porque se trata de una lady que su familia pues se enojan con ella y porque se pone viral un video de ella y la mandan al rancho de la familia para que aprenda a trabajar, algo que nunca ha hecho en su vida, y se va por una transformación para bien. Y no es que fue mala persona, pero su entorno nunca le ayudó y pues a través del trabajo y de las ¿no? amistades en el rancho, pues ¿no? ya se humaniza ella y pues cambia para bien y no es sofisticada la película y como dijo un crítico de cine que, ¿no? y que nunca le gustan estos tipos de películas, dijo, con muy mala gana fuimos a ver Lady Rancho, pero salimos con una gran sorpresa, la pasamos muy bien, nos reímos mucho, nunca va a ganar ningún premio en ningún festival de cine, ¿no? Que está perfecto, eso no era mi cometido, era hacer una película entretenida que hiciera reír a la gente y que salieran ¿no? de buen humor del cine. Y, ¿no? y recomendaron mucho la película, entonces pues ¿no? Y me encantó hacer esta película y pues hicimos otra que no es de un guión mío, sino de un español que lleva varios años en México y se trata de un hombre que va a correr de la ciudad de Chihuahua hasta la Sierra Tarahumara para aprender a correr con los tarahumaras. Y ahorita, ¿no? Y esa ya la terminamos, se va a estrenar en VIX Plus ahora en este mes en Estados Unidos y estamos cerrando Latinoamérica. Y estoy también colaborando con una empresa que se llama Upgrade Productions. Ellos están en Los Ángeles y desarrollan contenido en todo el mundo. Y yo estoy también coescribiendo un guión ahora de una película coreana que también no les puedo platicar mucho de la historia, pero sí es un feel good movie también en donde el personaje ¿no? se va, ¿no? sufre un cambio para bien y es muy lindo, es muy lindo. Entonces, sí, yo soy no creyente que hay espacio para todo tipo de películas, ¿no? La gente que quiere ver cine de arte, que yo les digo feel bad movies no, y lo hago un poquito en broma porque me llevo muy bien, por ejemplo, con Michel Franco, es muy amigo mío y sus películas son como muy intensas siempre, con la excepción de la que se estrenó en Venecia, que yo digo que ese es su feel good movie.
y hay espacio para todas las películas, porque también son expresiones culturales y de arte, y se vale todo, ¿no? Pero a mí en lo personal sí me gusta estar involucrada con estas películas que tienen un mensaje positivo y que ¿no? resalte algunos valores y pueden llegar a ser un poquito cursis a veces y me pueden criticar, ¿no? Los críticos de cine sofisticados, pero no me importa. Yo hago lo que a mí me hace reír y quiero, ¿no? que la gente vaya al cine, que la pase bien. Y coincidentalmente son las películas que mejor, ¿no? tienen ¿no? sus ventas de boletos en cine. Son esas películas que hacen, ¿no? reír a la gente o hacen llorar a la gente, que hacen, ¿no? conectar con otros seres humanos. Entonces, eso es lo que yo hago. Pues muy bien, Mineko, muchas gracias por esta, pues por este recorrido, ¿no? De alguien tan, pues que lleva 30 años en la industria, que es muy importante y que justo nos lleva a esta reflexión, creo yo, de lo que, pues de lo que es el cine, ¿no? Siempre veíamos o vemos cuando estábamos en la escuela o todavía estas imágenes de la tribu alrededor de la fogata con el, pues, con el storyteller de la comunidad, este líder que contaba las historias, y a partir de esas historias que contaba este miembro de la tribu se empieza a construir y a soñar el futuro y se empieza a construir y a desarrollar, digamos, la realidad, ¿no? Dicho en términos muy de Joseph Campbell y de esta cosa que él tiene, no solo del viaje del héroe, sino también de las narrativas o de las historias como algo que nos sanan, ¿no? Es algo que creo que el cine ha venido a ser ese lugar, esa fogata, ese espacio en donde los humanos reflexionamos sobre lo que somos y hacia dónde vamos, y en donde justamente vemos todas nuestras interacciones, ¿no? Entonces, quisiera que les invito a que vayamos más profundo en estas ideas y que justamente empecemos con esta pregunta de qué son esas narrativas de la esperanza o cuáles son esas narrativas que, digamos, nos pueden sanar como seres humanos, como sociedades, como colectivos, que nos enfrentamos a estas realidades tan complejas que tenemos en el siglo XXIII, ambientales, de pobreza, de guerra, de falta de acuerdos, de falta de paz, y que un poco vamos dándole vueltas a lo mismo por los siglos y los siglos de los siglos. Cómo salir desde esta herramienta que es la narrativa tan accesible ahora en un celular, en una televisión, en una pantalla, ¿no? Para poder justamente a través de esa narrativa quizás ser ese pivote que genere ese cambio que hemos deseado los seres humanos desde siempre. Entonces, abro el micrófono, si quieren, vámonos en el mismo orden, con la pregunta de qué son estas narrativas de esperanza, si son historias felices, y cómo llevar estas narrativas a este pivote de cambio del que muchos han escrito y muchos hemos soñado. Adelante, Cristel. Sí, 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 no, excelente pregunta. Yo definitivamente no entiendo como el término de narrativas de esperanza como un tema de optimismo o de felicidad. O sea, para mí las narrativas de esperanza son las que hacen que la audiencia piense que un cambio es posible. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que nosotros vemos son películas o contenidos que denuncian la injusticia, ¿no? Y 100%, denunciar la injusticia es bien importante en un proceso de cambio, pero no nos podemos quedar ahí. Si solamente denunciamos la injusticia, lo que se puede generar es desesperanza, y la desesperanza es exactamente lo que va en contra del activismo. O sea, uno tiene que creer que un cambio es posible para pedirlo. Y entonces aquí siento que el cine y la televisión también, o sea, las series de televisión juegan un papel muy, muy importante en la construcción de sociedades más justas. Pues si logran mostrar que un cambio es posible, entonces la gente se puede activar. En términos de democracia también, creo que es importante pensar el tipo de contenido que hemos generado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo mucho, no sé, el gobierno, el clásico, como la clásica historia de corrupción, de abuso de poder, que claro, es una de las realidades que vivimos, pero no es la única. O sea, yo llevo, por ejemplo, casi
casi 20 años trabajando en temas de derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil. Y incluso en esas historias, las más terribles, las de violaciones de derechos humanos espeluznantes, incluso en esas historias hay esperanza. O sea, cuando se ve el trabajo de lo que es un defensor de derechos humanos, el acompañamiento que les dan a las familias de las víctimas, ahí hay historias de resiliencia increíbles que podemos contar. Y también conozco las historias, por ejemplo, de personas que están dentro del gobierno, que también hacen lo que pueden para cambiar el sistema desde adentro. Entonces, para mí, ese es el tipo de historia que vale mucho, mucho la pena contar para que la sociedad empiece a entender que hay muchas realidades en México y que si nos activamos todos podemos empezar a crear el mundo que podemos ver en pantalla. Muchísimas gracias, Cristel. Sí, definitivamente. Ahorita que lo mencionas o que hablabas, pensaba mucho en estos cursos de guión que luego te hablan de este punto de no retorno que tiene el personaje principal y que justamente lo interesante de la historia o lo que nos atrapa es la imposibilidad de ese personaje de lograr lo que quiere lograr. Y es justo lo que dices, ¿no? O sea, lo que te atrapa es que eso que parece imposible se vuelve posible y entonces acaba siendo una historia que genera esta esperanza, porque nos pone ahí, nos pone en esa posibilidad y por eso pues se ha hablado mucho de la conexión que tienes con los personajes que logran hacer este viaje del héroe llevando las cosas de lo imposible a lo posible, ¿no? Aunque todo se vea adverso, logran el cometido y de ahí pues la posibilidad que tienen de impactar y generar esa empatía. Juliana, si nos quieres también emplear esta respuesta y yo quisiera hacer un poquito de trampa aquí, ahora sí que como es el poder del moderador, que ahora que lo tengo lo voy a emplear, ¿no? Pero quisiera un poco como hablar el tema de las pelis infantiles, ¿no? O sea, a mí me llama muchísimo la atención ver la evolución que tienen las películas que yo, ¿no? Vi de niña de Disney, donde pues era el príncipe que rescataba a la princesa y la princesa lo único que tenía que pensar era en tener un príncipe, a las pelis que ven ahora mis hijas, en donde, pues no, las princesas traen otro viaje y lo que ellas quieren es hacer otras cosas, o ver de pronto Frozen 2, donde tiene un tema ambiental, en donde un grupo rico cierra con una presa el río y entonces las comunidades de abajo no reciben el agua del río y entonces ese es el centro de la historia de Frozen 2, ¿no? Entonces hay una clara evolución en unas cuantas décadas de estas narrativas y que justamente ponen sobre la mesa temas y también obviamente formas de ser niña, formas de ser niño, ¿no? Porque en estas hay también esto en el subtexto, ¿no? Entonces, un poco, además de hablar de estas narrativas de la esperanza, pues un poco hablar de eso, ¿no? Que cuando uno ve estas grandes películas que viajan por todo el mundo, donde claramente hay antropólogos y gente trabajando atrás con una cosa muy sofisticada de lo que es la cultura y el lenguaje, quizás sería padrísimo que desde tu trinchera de experta, doctora en lenguaje y cultura, podamos como profundizar un poquito en ello, además de lo dicho de la esperanza. Sí, claro. Yo quiero empezar también un poco como empezó Cristel, afirmando lo que las narrativas de la esperanza no son, y porque eso a veces se confunde como con narrativas simplonas, donde tiene que haber una especie de autocensura, ¿no? Donde no se puede hablar de ciertos problemas, o con escapismo, ¿no? Que la gente no quiere pensar. Y es cuando va al cine, cuando pone Netflix, no quiere pensar. Y yo no creo que eso es necesariamente así. Yo creo que hay narrativas de la esperanza, por ejemplo, en cualquier género, en el género de terror, en Godzilla, en cualquier género, o un documental pues, que está hablando de un problema súper complejo y terrible y espeluznante, como decía Cristel. Es más una forma en cómo se cuentan esas historias. Es más bien el marco, la perspectiva desde la cual la vemos, y hay una frase que repetimos mucho en el trabajo que hacemos con Luminate, que es que las historias crean el piso de lo que es aceptable, la base de lo que es aceptable y el cielo de lo que es posible.
Entonces es como esa mezcla en la que estamos cambiando la idea de lo que es aceptable. La corrupción no es aceptable. Así pasa y todos los días no tiene por qué ser aceptable. ¿Y qué podemos llegar a hacer en ese contexto que es coherente para esa historia? Porque no importa qué tan terrible sea la situación, como decía Cristel, siempre hay alguien con agencia, siempre hay alguien en algún lugar luchando por cambiar y mejorar su realidad. Entonces es incluso encontrar esas microhistorias, que las microhistorias, pues todos hemos visto ese tipo de historias que son, no hay un superhéroe, no está el Capitán América en ningún lado, pero es gente en su vida cotidiana haciendo algo que cambia su cotidianidad y la de los demás. Entonces, yo creo que una manera de contar historias esperanzadoras o de la esperanza es hacer de los personajes y de las historias más complejas y más auténticas, porque la verdad es que los humanos, sí, nos podemos centrar en todas las cosas horribles que nos hacemos mutuamente, pero también nos hacemos cosas muy bonitas mutuamente. Entonces, como ser capaces de mostrar esa complejidad y esa dualidad y a menudo esa contradicción que tenemos todas las personas, hace que esas historias sean más auténticas de nuevo, dentro de el universo que es coherente para la historia que se está contando, sea Godzilla o sea un documental cualquiera, ¿cierto? Y yo creo ahí, de nuevo, que esa frase de Galeano, ¿para qué sirve la utopía? No podemos perder de vista la utopía. Y Galeano dice, bueno, es que la utopía es como el horizonte. Usted lo ve allá a lo lejos y entre más camina, más se aleja. Pero la utopía sirve para caminar, sirve para que sigamos caminando. Entonces yo creo que son historias que de una u otra manera nos muestran ese horizonte hacia el cual podemos caminar, ¿sí? Entonces, pensando en lo que decías de las películas de niños, o sea, yo no sé cómo mi generación no tiene más problemas psicológicos, si crecimos viendo, no sé, Los Cariñositos, si crecimos viendo La Bella Durmiente, o sea, La Sirenita, una señora que entrega su voz para que se enamore el príncipe, o sea, como todas esas historias. Y yo veo hoy lo que ven los niños y las niñas, y es una belleza, porque pensando en el camino típico del héroe, ¿cierto? Lo que están haciendo es cambiando primero la idea de quién es el héroe, quién puede ser el héroe. Porque cuando yo crecí, el héroe era siempre masculino. Solo era literalmente el héroe y era un tipo de persona masculina. Era alguien fuerte, era alguien sin una discapacidad, era alguien blanco, era alguien heterosexual, ¿cierto? Y hoy en día las niñas se pueden ver como heroínas también. Hoy en día las personas racializadas se pueden ver como héroes y heroínas. Hoy en día hay personajes que tienen discapacidad y cada vez más vemos personajes abiertamente LGBT en el universo Disney también, ¿no? Que son héroes y heroínas. Entonces, por un lado se cambia el contexto y la idea de quién puede ser héroe, y eso es muy importante porque en la infancia necesitamos modelos. Y es ese ver que es, pues obviamente en el mundo de la ficción, pero poderse identificar no con quienes esperan pasivamente un cambio, sino con quienes se atreven a lograrlo y a buscarlo, es importante. Y lo segundo es que están cambiando la idea de qué es heroísmo, qué significa, qué es lo heroico, ¿no? Que ya no es necesariamente matar al dragón. Estoy pensando en, creo que se llama Nimona o Nipoma, esta película preciosa infantil, que es que la niña es el monstruo porque ella es diferente. Entonces están cambiando la idea. Heroico no es matar al monstruo, matar al dragón, sino trabajar colaborativamente, por ejemplo, en la restauración de un medio ambiente. Entonces, estas narrativas, a través de una cantidad de historias que están cambiando, la metanarrativa de lo que como sociedad entendemos por quiénes son los buenos, quiénes son los héroes, cómo se ven los héroes y sobre todo, cuál es el tipo de heroísmo que necesitamos, que ya no es necesariamente ir a matar a alguien, ¿no? Sino que eso es más bien parte del problema, que no todo el mundo tiene que trabajar solo, ir el héroe que se va solo, esa es la historia típica del héroe, ¿no? Y se enfrenta a unos monstruos y los derrota y vuelve a su casa, ¿no? Sino, no, tal vez el heroísmo está en trabajar colaborativamente, el heroísmo está en crear, en cuidar, por ejemplo, no en destruir.
Entonces, ese tipo de historias que están cambiando radicalmente en la infancia, cómo se ve el amor, no es solo el amor romántico ya lo que se ve, la amistad, por ejemplo, en Frozen, la amistad es fundamental y es casi más importante que el amor romántico. Entonces, ese tipo de historias están cambiando nuestras narrativas y qué consideramos deseable y quiénes pueden tener el poder y la capacidad de ejercer ese cambio. Entonces yo creo que todos los trabajos, todo el contenido para la infancia es fundamental. La literatura, por ejemplo, muestra que a los 7 años ya tenemos formados nuestros sesgos de raza y género, a los 7 años, por una cantidad de cosas que escuchamos, de contenidos que vemos, de reuniones familiares, de lo que nos dicen en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, tener materiales que entre 0 y 7 años afirmen que los héroes se ven de maneras muy diferentes y que ser heroico no es empuñar una espada para ir a matar a alguien, sino más bien quedarse en su lugar y trabajar para transformarlo con otras personas de manera colaborativa, eso tiene un impacto enorme. Gracias, Juliana. Súper, súper interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a nuestra siguiente heroína, Mineko. Ay, sí. Cuéntanos lo mismo, ¿no? ¿Qué no son para ti las historias con una narrativa esperanzadora y qué sí son? Y si te puedes agregar, ¿por qué crees que pueden generar audiencia, ¿no? Es algo que hemos platicado mucho tú y yo, que ya Sí, nos lo has dicho, exacto. ¿no? O sea, sí. Es mentira que esas historias sean aburridas, todo lo contrario, son historias que son atractivas, generan audiencia y generan industria, por lo tanto. Oye, y hablando un poquito de las mujeres, ¿no? Cómo han cambiado su rol en las películas. Todo empezó con los Juegos del Hambre, cuando sale esta niña, ¿no? Que por primera vez ves una mujer joven que está, ¿no?, sobreviviendo, ¿no? Y ella es la campeona, es la más fregona, es la más astuta, y de ahí como que fue agarrando y vieron que estaban vendiendo tantos boletos porque han hecho tantos estudios en donde las mujeres somos las que realmente tomamos la decisión cuando estamos en un grupo en donde hay hombres, hombres jóvenes incluso, que no, nosotras somos las que escogemos las películas en donde, a dónde vamos a ver. Entonces empezaron los estudios a ver, oye, ¿no? Lionsgate, que es un estudio independiente que hizo esta película de Hunger Games, empezaron a vender millones y millones de dólares de boletos. Dijeron, ay, hicieron muy bien, pusieron a la mujer joven como la heroína, ya estamos cambiando un poquito la narrativa y de ahí se agarraron. Entonces, muy interesante lo que pasó antes y después de Hunger Games. Y ahora hablando de otras películas, por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar este webinar de la película Radical, ¿no? Estelarizado por Eugenio Derbez. Es una película realmente dura dentro de un mundo real en México, en donde estamos en Tamaulipas, ¿no? Lleno de desafíos en ese estado. Estamos en una escuela que tienen pocos recursos porque hay mucha corrupción también, que estamos viendo que no hay computadoras, pero se habla y está basada en una historia real de un maestro, Sergio Juárez, que pues él, ¿no? Con su manera tan alternativa de dar clases, llegó a tocar las vidas de todos sus estudiantes y una en particular que pues fue esta niña Paloma Noyola, que estuvo hasta ¿no? en la portada de Time Magazine, porque es una de las mujeres con el IQ más alto en todo el mundo. Entonces, es una historia maravillosa, la verdad, y lloras y te enojas, pero sales con toda esta drama que está pasando dentro de Tamaulipas en su vida cotidiana de estos jóvenes y de este maestro, el director de la escuela. Ves que hay una luz al final del túnel, que dices, oye, pues este hombre pudo hacer, ¿no? Hizo una diferencia en la vida de estos niños y están cambiados por vida, ¿no? Y ellos están ayudando a romper patrones, ¿no? De igual de violencia en sus casas, o, ¿no? O
o situaciones con poco cariño. Entonces, realmente es una historia y está vendiendo boletos porque la gente está conectando con esta historia. Y entonces, no, normalmente sería una película que igual las distribuidoras, ¿no? Y los exhibidores también, ¿no? Y, ¿no? Dicen, híjoles, qué difícil esta película, porque sí retrata un México no tan bonito, pero pues ha estado rompiendo récords de película mexicana. Ya post pandemia es la película que más boletos ha vendido mexicana. Entonces, muy interesante este caso. También hay otro caso que, hablando del cine de denuncia, que es más controversial, que es esta Sound of Freedom, ¿no? Que hizo Eduardo Verástegui en inglés y está basada también en en una historia real de una persona que empezó a ¿no? ir contra los tratantes de humanos, ¿no? Y más bien niños, ¿no? Y al final tiene un final feliz porque él, ¿no? logra romper esta cadena, y logra entrar y salvar muchas vidas de muchos niños que fueron secuestrados y que fueron traficados. Entonces, digo, y fue algo impresionante y están ya hablando sobre la trata de niños y de seres humanos ahora a nivel global, gracias a esta película. Entonces, estas películas sí pueden hacer, ¿no? Y hay muchos detractores de esta película ¿no? Y pueden criticarla lo que quieran, pero realmente ha hecho un cambio radical a nivel global, ¿no? Y ya están hablando sobre el tráfico de humanos. Entonces, estas películas que hizo millones de dólares en la taquilla también. Entonces, sí, estas historias que sí son desesperanzadoras igual al principio, pero después sales porque no puedes ver que hay una luz al final del túnel y sí podemos ver estas películas que no todo tiene que ser, no estas comedias más vacías que también valen la pena verlas. También digo, si tú quieres sentarte con tus palomitas y ver una película que te hace reír y no te va a dar nada más que eso, pues yo creo que es un poquito, ¿no? Darle un poquito de cariño a tu alma, porque también nosotros todos necesitamos reír un poco, ¿no? Y no pasa nada tampoco, pero de repente pasa esta magia en donde te hacen llorar, te hacen reír ¿no? Y sacas esa oxitocina que también ¿no? Neurociencia ya ha hecho muchos experimentos de la gente que va a ver estos feel good movies ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué les encanta esto? Y por qué conectan como seres humanos y hay un hilo conductor en donde nos sentimos que no estamos solos en este mundo, ¿no? Que hay gente que sí sienten como nosotros, que sí están experimentando y nosotros a través de estos personajes estamos experimentando lo que están experimentando y sí estamos ya teniendo ¿no? Este surgimiento de oxitocina en nuestro sistema y pues esto es, ¿no? La hormona que nos hace enamorarnos, ¿no? La oxitocina también y pues es un feel good para nosotros. Muchísimas gracias, Mineko. Buenísimo, me encanta además el ejercicio que haces como de poner varios ejemplos en las películas que hemos visto, que están en cartelera y que justamente cumplen con este calificativo de narrativas de esperanza o esperanzadoras. Les quiero decir, por favor, a todos que están abiertos, si pueden levantar la mano, si quieren intervenir, hacer alguna pregunta, comentario, estamos aquí también para conversar, ¿no? La idea es que podamos enriquecer pues este webinar, ¿no? Pero en lo que se animan a levantar la mano, quisiera seguir en el mismo orden, justamente con esta propuesta que hace Mineko de un poco repasar, ¿no? Esos casos exitosos que han generado, pues, cambios importantes, ¿no? Ahorita Mineko puso sobre la mesa Radical. Radical ya ahorita ha hecho un movimiento de empresarios para hacer donaciones en escuelas en varios estados de la República, lo cual pues justamente habla de ese call to action que hablábamos al principio y que generan estas narrativas al poner una problemática, pero ponerla desde una visión
pues no de derrota, sino de si es posible, por más duro que esto esté, hacer algún cambio. En ese sentido, Cristel, algún caso que te venga a la mente de pronto de alguna guión o película audiovisual, lo que sea, que ustedes hayan apoyado desde Illuminate y que haya generado alguna visualización de una problemática o haya generado un cambio, así como dice Mineco, el tema de la trata de personas que justamente puso el tema en la conversación y ha empezado a generar movilizaciones sociales. En ese sentido, pues algún caso que te venga a la mente que pudieras un poco contarnos desde la importante labor que hace Illuminate de esto, de cómo han logrado cambiar. Sí. Les cuento dos ejemplos rapidísimo. Uno fue una película que financiamos en el Amazonas que se llama The Territory, que la compró Nat Geo, sobre la comunidad indígena Ero-Ewawao. Y básicamente estaban filmando cuando pegó la pandemia. Entonces, lo que tuvimos que hacer, o bueno, lo que hicieron las personas involucradas, fueron darles cámaras a esta comunidad para que grabaran su propia realidad y se volvieron coproductores de la película. Súper interesante. Y entonces es toda una disputa sobre las tierras y básicamente la defensa de la tierra de esta comunidad indígena. Ahora, cuando la película se vendió, habíamos creado un mecanismo en donde parte de los fondos de la película se iban a reinvertir en la comunidad. Y ahora con esos fondos, esa comunidad ha creado un centro para aprender a hacer cine dentro de su comunidad, que ha sido como algo súper bonito de ver, o sea, del impacto que tuvo la película. Ahora, no desde Illuminate, pero antes en mi trabajo desde una organización en Washington que promueve los derechos humanos en América Latina, tratando de influenciar la política exterior de Estados Unidos, trabajamos con esta película que a lo mejor vieron, no sé, con Gael García Bernal, que se llamaba Who is Dianne Cristál, que hablaba sobre los migrantes que se mueren en el desierto tratando de cruzar. La historia es súper conmovedora, es un caso real en donde básicamente encuentran un cuerpo de una persona, de un migrante que tenía tatuado Dianne Cristál y toda la película es, bueno, ¿quién es Dianne Cristál? Y se regresan a Centroamérica, creo que era de Honduras esta persona, y resulta que Dianne Cristál es su hija y que tenía cáncer y que este migrante estaba yendo a Estados Unidos para poder pues encontrar trabajo y financiar el tratamiento de su hija. Una historia brutal. Pero bueno, básicamente la mostramos en el Congreso de Estados Unidos y la usamos para hacer lobbying, para recaudar fondos del Congreso de Estados Unidos para la identificación de cuerpos en la frontera. Y sí logramos como apropiar, pues, financiamiento para la identificación de cuerpos. O sea, una cosa súper trágica, pero en donde claramente la herramienta del storytelling, de contar la historia, fue muy poderosa para que los congresistas entendieran la problemática y el dolor que hay detrás y lo que realmente es juntar a un cuerpo con sus familiares, ¿no? O sea, que los cuerpos no queden no identificados. Gracias, Cristel. Ilustra muchísimo y agrega mucho a la conversación lo que mencionas. Y Juliana, pues voy en el mismo sentido, un poco, bueno, ya vimos que no son, para quienes se están conectando o están retomando, qué no son las narrativas de la esperanza, qué sí son, fue lo que en el bloque pasado hablamos. Y en este segundo bloque es justamente cómo podemos hacer una conexión clara entre esas narrativas y el cambio social, el call to action, pues eso, el cambio en el quiénes somos y esto que hablabas en el bloque anterior. Si nos puedes contar de algún ejemplo, un ejemplo, lo que te venga a la mente de cómo se genera esto. Sí, pienso en una película chilena del 2017 que se llama Una mujer fantástica. Que me imagino que muchas personas pues les suena. Es una película sobre la vida de una mujer trans en Chile, que su pareja muere y ella empieza como todo el proceso de duelo, pero empieza también a lidiar como con la familia, incluida la ex esposa
de su pareja y toda una serie de violencias que sufre por ser una mujer trans. Pero la película, por un lado, pues la historia es una historia triste, de duelo, de experiencias de violencia para una mujer trans, pero también es una película de mucha agencia, visualmente es preciosa, incorpora elementos surrealistas, escenas de baile. Entonces es una película que realmente es muy inspiradora. Fue una película que tuvo mucho éxito comercial en Chile y en muchos lados. Se convirtió en la primera película chilena en ganar un Oscar a película de lengua extranjera. Daniela Vega, que es la protagonista, una mujer trans chilena, se convirtió en la primera persona trans en la historia en presentar los premios Oscar. Entonces, como que tuvo muchísima visibilidad. Y esto ocurrió en el momento en que Chile se estaba discutiendo la ley de identidad de género, es decir, una ley para darle derechos a las personas trans, para permitirles cambiar sus documentos de identidad, tener acceso a la salud, acceso a la educación, entre otras. Y Daniela Vega, entonces, por todo el éxito que tuvo la película y el momento en el que llegó, ella se volvió una vocera, digamos, del proyecto de ley, y por la empatía con la que la gente la recibía por haber visto la película, realmente Daniela Vega y todo el equipo de Una Mujer Fantástica tuvo un rol fundamental en que la ciudadanía en general entendiera la importancia de esa ley y la apoyara masivamente. Y Chile, siendo un país tradicionalmente bastante conservador, que apenas legalizó el divorcio en el 2004, pues en 2008 pasa una ley de identidad de género con mayorías en el Congreso y con gran apoyo de la sociedad. Entonces creo que ese es un caso donde vemos como una película divertida, de comer con palomitas de maíz, que lo conmueve uno, llora uno en momentos, se ríe, baila, que logra gran respeto en los Oscars, ¿no? Muchísima publicidad, muchísima empatía y mucha audiencia. Se vuelve como un poco lo que pasó con Roma también, ¿no? Que es una película, pues obviamente una obra maestra, ¿no? Pero que termina teniendo, por el tema que trata y cómo lo trata, un gran impacto en algo súper concreto. Y en este caso en Chile, pues la aprobación de una ley que le da derechos a las personas trans, porque ya la audiencia y la ciudadanía entendía la importancia gracias a esta narrativa. Entonces, creo que ese es un caso muy concreto donde una narrativa de la esperanza genera un cambio sociopolítico y cultural súper claro y muy importante. Súper, qué bueno que trajiste a la mesa Roma también, que hablábamos antes de empezar, y creo que el ejemplo que pones de la mujer fantástica también es, ahora sí que fantástico, ¿no? Es muy, muy apropiado, y además, bueno, pues también esto que platicábamos de pronto, de que el personaje no solo salga siendo trans, sino que realmente entres a la vida más compleja de más que solo ser una cuota que se hay que cumplir en una historia, sino que realmente vayamos a la profundidad de lo que estas personajes o estas personas de carne y hueso viven, y nos permite ser más empáticos, ¿no? Exacto. Por la realidad del de frente. Y bueno, para terminar, porque nos quedan unos 5 minutos, nadie se animó a levantar la mano. Ahora sí que como la sirenita, alguien les entregaron la voz. Pero Mine, quisiera un poco pedirte, tú ya pusiste algunos ejemplos de estas narrativas y justo abriste la segunda. Sí, se me olvidó otra. Ajá, buenísimo. Otra. Sí, ahorita la mencionas, y además de esa, pues un poco la reflexión desde la incubadora de guiones de Canacine, que bueno, pues buscamos justamente ir asesorando las historias para que pues sean lo mejor posible. Pues de pronto, ¿cómo verías de factible que esta asesoría tenga este componente de lograr una incubadora que esté hecha a la medida de lograr historias como las que hemos mencionado, que generen esas narrativas esperanzadoras, que sean agentes de cambio, para decirlo de una manera muy simple, ¿no? Sí. Entonces, si quieres un poco brevemente, ahora sí contar el ejemplo que te faltó, y además pensar en cómo podemos llevar desde la acción que hacemos, al menos en la industria mexicana, porque Juliana y Cristel lo tienen bastante claro en la labor que hacen, pero quizás en México valdría la pena que lo pongamos sobre la mesa
y incubemos esas historias y las llevemos en ese sentido, y no solo a la venta de boletos, que es lo que ahorita hacemos, sino ir más allá, ¿no? Más allá. Sí, yo había pensado también en Brokeback Mountain, ¿no? Brokeback Mountain se hizo en el 2005 y es la primera vez en mainstream cine que se vio se normalizó una relación entre dos hombres, ¿no? Y fue así como super shocking, ¿no? Yo cuando compré esa película, me acuerdo, yo tuve una junta con todos los señores de trajecito y en Televisa Santa Fe con los corporativos y vimos la lista de las películas que había comprado y sobresaltó Brokeback Mountain porque ya había muchísima prensa sobre esa película. Me dijeron, oye, ¿cómo compraste esa película? Pero ¿quién quiere ver? ¿No? Y ya todos sabían del beso que se dieron en la película, los actores y no, yo decía, a ver, ¿no? Es que aquí en este edificio, para no decir aquí en esta mesa, hay muchos hombres que tienen relaciones con otros hombres, pero los tienen que esconder porque la sociedad y en donde vivimos y esta presión, ¿no? de un país tan católico y que no pueden aceptar, ¿no? Estas relaciones de dos personas del mismo sexo y cuando, pues, no, yo no entiendo eso ya, ¿no? En este año que vivimos que todavía siga teniendo este tabú, estas relaciones. Entonces estaban como que muy sacados de onda, pero pues, ¿no? Y sí, ganamos mucho dinero con la película porque mucha gente fue para el morbo, pero de repente la gente se vio, ¿no? Esta historia y dijeron, wow, no es fácil para estos hombres, no es fácil para las familias, todo el dolor que viene también de lo que están experimentando, ¿no? El personaje que pues es víctima de un crimen de odio, que lo matan, ¿no? Y lo matan solamente porque es homosexual. Entonces, ¿no? Yo creo que mucha gente se sensibilizó ¿no? Al tema y fue como un parteaguas también. Entonces, yo creo que fue una película muy importante de esa época que se estrenó en cines y ayuda a normalizar estas relaciones del mismo sexo, porque pues, ¿no? Es que no es abnormal, es que es, ¿no? Ser humano. Entonces, creo que fue muy padre esa película. Y pues hablando hacia el futuro, ¿no? Y con la incubadora que tú estás liderando ahí en Canacine, que está increíble, que para los que no conocen de esta incubadora, hicimos ya como, ¿no? Un concurso, vaya, en donde buscamos guiones de gente que ya habían tenido una película o una serie estrenada y pues hablamos, ¿no? Con la comunidad, nos entregaron varios ejemplos de sus guiones y para estrenar en cines y pues leímos varios y salieron 3 ganadores del final y trajimos personas de Hollywood básicamente para que fueran los mentores de estas historias, de estos guiones para llevarlos a un lugar pues más allá, ¿no? En donde sí había conexión real, en donde sí podíamos garantizar de cierta manera tener una historia en donde pues la gente que va al cine puedan conectar de una manera positiva y ver el arco de los personajes, el personaje principal, y que fuera una película ¿no? Que te daba ganas, ¿no? De platicarlo, de recomendarla. Entonces, fue un ejercicio, ha sido un ejercicio muy interesante. Todavía siguen con la mentoría. Tabata está muy al pie de cañón de eso. Y sí, yo creo que lo que hacen desde Illuminate, creo que eso tenemos que incorporar, eso sería como lo último. Yo creo que tener pues una asesoría, ¿no? De Cristel o de Juliana con estas historias y añadir, primero, checar que no estamos cometiendo, ¿no? Una barbaridad sin querer, porque muchas veces escribes sin pensar, ¿no? Lo que estás diciendo y que puede, ¿no? No estás contribuyendo, vaya, a ningún cambio, ¿no? Y al revés, estamos retrocediendo porque, pues, ¿no? Estas narrativas
de quién es quién y quién hace qué. Entonces, creo que sí, podía ser algo muy positivo para nosotros tener, ¿no? Alguna asesoría, una mentoría, en donde pues sí podíamos elevar la historia para hacer, ¿no? Ciertos cambios, ¿no? Y si no a nivel, ¿no? De país, ¿no? Y de legislaciones nuevas, pero por lo menos en las mentes de las personas. Creo que eso es importante ¿no? Yo lo que estoy haciendo también con los guiones es, a ver, ¿no? Porque siempre es, ¿no? Hemos dado cuenta de tantos guiones que también he leído que las personas en poder siempre son los hombres, casi, ¿no? Entonces ya ahora ¿no? Los personajes que tienen cierto poder, que representan personas exitosas en el mundo, pues ya podemos hacer esos personajes mujeres también, ¿no? Y ya reescribirlo para que sea una mujer, ¿no? Porque siempre el hombre, ¿no? Y también ser representante puede ser alguien trans también, ¿no? Porque siempre es una mujer o hombre, ¿no? Puede ser alguien trans. Entonces, hacerlo de una manera más consciente. Y también cuando estamos haciendo ya ¿no? Estamos organizando una película para marzo, voy a hacer un remake de una película francesa, Feel Good, también una comedia romántica, más romántica. Y de repente cuando estábamos haciendo la lista de todo el crew que van a estar involucrados con esa película, de repente siempre era, a ver, tenemos muchos hombres, a ver, vamos a hablar a las mujeres, vamos, ¿no? Y tenemos un crew muy balanceado de tantos mujeres como hombres y no es tan fácil porque las mujeres, gracias a Dios, como no hay tantas mujeres porque ya están haciendo más y más, ¿no? Están profesionalizando más y más, están ya participando más en espacios de crew, ¿no? Tanto como las amazonas eléctricas, que son estas gaffers y eléctricas puras mujeres, uh, están todas ocupadísimas. Entonces, a veces es muy difícil encontrar ese balance de tener 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Y tienes gente, ¿no? De la comunidad LGBTQ más y tienes a la gente trans, etcétera, que están, ¿no? Y hay que hacerlo conscientemente, ¿no? Y creo que eso es un paso importante. Perdón, antes quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Mineko que me parece importantísimo. Por ejemplo, una narrativa de la esperanza, cuando nosotros hacemos los talleres que trabajamos, por ejemplo, con grupos de guionistas y eso, una narrativa de la esperanza es simplemente no maten a los personajes LGBT. O sea, hay un trope que se llama bury your gays, porque la gran mayoría de personajes LGBT todavía hoy en día mueren. O sea, se mueren de VIH, se mueren, los atropellan, los matan, son historias infelices. Entonces es como algo tan simple como no los mate. O sea, no tienen que ser el final así, el matrimonio, nada, pero déjenlos quietos, déjenlos quietos. Ya con eso ahí ya hay esperanza para una población. Por ejemplo, las mujeres, la expectativa de vida de las mujeres trans en Latinoamérica son los 35 años. Wow. El solo hecho de ver una mujer trans que viva es ya una narrativa de la esperanza. Entonces, pueden ser cosas así tan sencillas como eso, o ya obviamente mucho más complejas, pero hay miles de maneras de comunicar unos mensajes de esperanza dentro de realidades lo complejas, lo duras que tengan que ser para la historia que se está contando. Tenemos mucho que aprender, Juliana. Sí. Tengo que hablar contigo y con Cristel después. Encantada. Oigan, perdón, ya estamos arriba de tiempo, pero a pesar de ello, levantó la mano Romelia, a quien no puedo evitar darle la palabra. Romel, si puedes ser breve y por favor, perdón, ya son 7:37 y vamos a acabar 7:30, pero estoy segura que lo que digas valdrá la pena escucharlo. Adelante, mi Romel. Muchas gracias, Tabata, y perdón por quedarme hasta el final, pero bueno, estoy muy contenta y gratamente impresionada de escucharlas. Me parece que esto es muy necesario, que son conversaciones que tenemos que tener todo el tiempo. Y bueno, yo estoy en Canacine, Jalisco, a lo mejor algunos no nos conocemos todavía, y tenemos el Consejo de Universidades. Me parece que este tema deberíamos llevarlo a las escuelas, a las universidades, a las carreras de cine,
porque desde ahí, si estamos formando a los guionistas, formando a los directores, me parece que este discurso debemos discutirlo ahí, va a ser un lugar donde dé muchos frutos pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues me Gran quedo con idea. esa tarea, ¿no? Me sumo a ayudar a esa organización, a ver cómo llegamos, pero creo que va a ser muy importante que lleguemos a ese grupo. Muchas Sí, gracias. yo sin duda te respaldo la moción, Romeo, definitivamente, y creo que justo la oportunidad enorme de abrir este espacio, y me refiero a oportunidad en el amplio sentido de la palabra, de lo oportuno que es que lo armes, ¿no? Y justo con Radical, que está generando esto, ¿no? Saber, está ya en el top 10 de las 10 películas más taquilleras en México, ¿no? Entonces, una película que tiene este contenido y que justamente prueba que podemos hacer más historias como esa y que justamente podemos ir llevando pues a los escritores hacia allá, ¿no? Y hacia vincular hacia los cambios sociales que tanto requerimos, hacia la visibilización, como lo escribe alguien aquí en el chat, hacia buscar esa empatía y generar estas acciones tan necesarias en esta realidad que vivimos. Y bueno, sin más, les quiero agradecer el tiempo que se tomaron para escucharnos. De verdad es que es esperanzador saber que estamos pensando en estas historias y que reflexionemos en la labor tan importante que tienen para sanar, ¿no? Para sanar y sanarnos. Y muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuatro. Que Gracias tengan a un todos. Gracias a todos los que se conectaron y pues que sigamos multiplicando este espacio.